Hola a todos y bienvenidos a Bandera a Cuadros, tu programa de Fórmula 1 en español. En esta ocasión viajamos al pasado, año 1996, Gran Premio de Mónaco. Y bueno, fue un gran premio muy particular por lo que ahora vamos a comentar. Así que empiezo presentando aquí a mis compañeros. Hola David Moreno. Hola chicos, encantado de estar aquí otra vez. Hola Oriol Martín. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar ¿Qué aquí. tal? Adrián Santos. Muy buenas a todos y encantados de robaros un poco el programa a vosotros Juan, por hoy. Bueno, Adrián maneja los datos como pocos a la hora de interpretar la Fórmula 1, así que bueno, seguramente nos contará muchísimas cosas. Un año 1996 en el que ya podemos ver a Michael Schumacher en Ferrari. No es un Ferrari dominador como podrá ser en años posteriores. Tiene bastantes problemas ese coche. Los dominadores son los Williams y en esta ocasión sí la clasificación pues está en la pole Michael, perseguido de Damon Hill y compañía. Y bueno, creo recordar que había 22 coches, no me acuerdo exactamente, creo que 22. 22 22. coches, efectivamente, y teníamos la pista bastante mojada, con lo cual siempre que hay lluvia, una carrera promete, ¿no? Y más siendo Mónaco, que bueno, el más mínimo fallo, pues puede dar lugar a un montón de cosas diferentes. Así que, bueno, Además, sí. además que empezó media hora tarde porque dirección de carrera les dio a los equipos un cuarto de hora porque como no había llovido en todo el fin de semana y tenían reglajes de seco todos, estuvieron ahí 15 minutos dando vueltas para ver si configuraban algo. Yo sé que también algo de Reiniero, pues tenía ahí pues sus costumbres o sus caprichos, y con respecto a Colahora, pues también hubo algún problemilla. Adrián, cosas que decir de esa alineación de salida. Bueno, sorprende un poco que hasta ese momento de la temporada Ferrari parecía que no daba con la tecla si no eran mojados, ¿no? Ferrari no era el coche dominador y mucho menos tampoco era un gran coche. Entonces sorprende un poco esa pole de Michael Schumacher en aquel entonces. Ahora, si lo miramos con retrospectiva, vemos que esa temporada pues Michael luchó por el título, consiguió más poles, pero hasta ese momento de la temporada era Williams quien dominaba en clasificación y Michael Schumacher demostró que era mejor piloto que los dos de Williams, porque ya se sabe que Mónaco es un circuito de pilotos, y más en aquella época. Ahora estamos muy acostumbrados a que siempre ganen los tres mismos equipos, y en Mónaco esencialmente gane el equipo Red Bull o Mercedes y Ferrari si Red Bull no tiene un buen día, ¿no? Eso es lo que ha pasado estos últimos años, pero en aquel entonces el que era tercer, cuarto equipo de la parrilla podía ganar en Mónaco si tenía un buen piloto en sus filas, y ese fin de semana lo tenía todo de cara. Y eso es lo que pasó con Michael Schumacher en la pole, que sí, que era 2 veces campeón del mundo, pero Ferrari venía de unos años desastrosos. Sí, bueno, hay que decir que ese coche, que fue 2 veces campeón del mundo, sobre todo en el 94, pues siempre están los rumores de que ese coche, que es lo que tenía, ¿no? Que iba como un poco dopado, aunque Villa del Prat siempre dice, por activa y por pasiva, que no, que ese coche era perfectamente legal y que no se diferenciaba en nada al de su compañero. Sí, Eh, sí. Si lo dice Vila Oriol, del Prat. ¿sí? No, que si lo dice Vila del Prat hay que hacerle caso. No, pero Schumacher, la gracia es que cada vez que se hace una carrera clásica y es un coche de aquella época, ya ni siquiera sin preguntarle, ya él se defiende antes de tiempo, ¿sabe? Antes de que le pregunten, sí. salta, ¿no? Eh, en fin, Oriol, ¿qué te pareció esta parrilla tan heterogénea, ¿no? De salida. Yo, por recuerdos de la época, me sorprendió mucho la pole. La pole de Schumacher me sorprendió mucho. Porque es como decía Adrián, que
veníamos del principio de temporada, no hacía presagiar eso. Sí que siempre, como muy bien ha dicho, Mónaco en esa época siempre descubría, era pilotaje 100%. Podías entrar, como bien ha dicho, el tercer, cuarto equipo podía ganar esa carrera. Schumacher, si había dudas con el tema del coche dopado, aquí, en principio, quitó la máscara y demostró que era un piloto que no solo, el Renault no solo corría porque estaba dopado, sino porque llevaba un gran piloto en las manos. Por eso Mónaco tenía esa gracia en esa época. Claro. David, bueno, se echa de menos, ¿no? Carreras así en las que sean, digamos, una Fórmula 1 más auténtica en el sentido de que cualquiera puede darle un susto a otro piloto si tiene un buen día y es un circuito predispuesto para ello, ¿no? Como es Mónaco. Sí, bueno, el año pasado tuvimos ahí Alemania que fue bastante loca como esta, pero la verdad que como norma general a mí las de Mónaco me suelen aburrir, porque no pasa nada. Pero esta, hostia, me ha tenido ahí intrigado, digo, joder, pero ¿qué pasa aquí? También recordemos de que los coches actuales son 1 metro más largos que los coches Sí, sí, de y ese bastante año, más ¿no? ancho, ¿eh? Entonces, ¿qué En ocurre? Mónaco es complicado. Claro, Ya vimos el toquecito ahí de Verstappen con Bottas en el box. Claro, ¿no? Y me refiero, y la que tuvo Leclerc, que prácticamente un coche tiene un accidente en una curva y ya ningún coche pasa, ¿no? Digo actualmente, me llama mucho la atención de que en esta carrera, con todo lo que pasa, los operarios estaban a full, ¿eh? Las grúas funcionaban perfectamente y retiraban un coche enseguida, no había coche de seguridad. Sí, sí, Por... además que Gonzalo Serrano en un momento de la narración dice lo que cobraban los comisarios, que había unos 600 me parece, y me parece que en todo el fin de semana con toda la clasificación y los libres y la carrera eran 45.000 pesetas o algo así. Hmm. Que dices, coño. Pero los operarios iban a comisión, ¿eh? De retirar un coche en 3 segundos, era Sí, sí, impresionante. no, claro. También me fijé que las grúas que tenían, las grúas esas grandes que tenían, digo, joder, ¿de dónde han bajado? Además, me parece que es uno de los primeros que sacan, un Williams, puede ser, no me acuerdo qué coche ha sido, que lo han sacado ahí con una pedazo de grúa, digo, coño, ¿de dónde has sacado eso? Pero da la sensación de que funcionaban mejor las grúas del 96 que las de ahora. Sí. Y lo que me ha llamado muchísimo la atención es que yo creo que era el primer año que hacían que pusieron la chicane después del puente y no está como ahora, que está libre, que si pasa cualquier cosa te la puedes saltar. No, no, había ahí una barrera y tenías que irte por la izquierda por narices. También, Estaba la escapatoria, pero no podía seguir recto por la pista. Adrián, no recuerdo exactamente, ¿era el primer año de repostajes o si no el primero o el segundo, ¿no? Después de mucho tiempo. El primero fue el anterior, con la mítica imagen del coche del Benetton quemándose después de uno de los repostajes. Fue en Así que era el 94. segundo. Pues el tercero incluso. En 94 fue, que lo comentamos Sí, sí. en la carrera de cuando fue Schumacher campeón. Sí. Sí. Con Esa es lo cual, la famosa anécdota de Villa de Prat que decía que el mono del mecánico encargado de la gasolina se había quemado y estaba empapado y entonces nadie se quería poner ese mono para sustituirlo, ¿no? Y estaba el tío rezando porque algo le pasara a Schumacher y no tuviera él que enganchar en la manguera de gasolina, puesto que él había desempeñado anteriormente, ¿no? Cuando era más joven, porque sabía que como él enchufara la manguera, él también salía ardiendo. Entonces al final tuvo que abandonar Schumacher y no pasó a mayores. Y yo quería comentar una cosa respecto a los comisarios de Mónaco. De comisario a comisario, ¿no? Sí, exacto. Siempre han sido un referente bueno, como comisario, siempre te fijabas por la actuación y la profesionalidad.
Ciertamente es que son profesionales porque muchos son bomberos profesionales, son gente muy preparada y el sueldo, bueno, el sueldo os aseguro que a día de hoy los comisarios y oficiales de pista no cobran eso. Ni Hombre, de broma. obviamente, en el año 90 en el año 96, 40.000 pesetas por 3 días, a lo mejor era bastante dinero. No, porque te estoy hablando En de que Mónaco no, ¿eh? ahora mismo, por Que ahora es ejemplo, menos. ahora son, pues divídelo entre 10. Coño. O sea, si te lleva, creo que son, bueno, más o menos unos 70 euros o, no, 90 euros los 3 días. Ya ves. Pero además de la profesionalidad de los comisarios, también es el tema sobre todo de las grúas y la preparación. Es decir, en cada punto que saben que es crítico, hay una grúa. Y en un momento llegan y está todo muy bien preparado. En otros circuitos más grandes o permanentes es mucho más difícil. Entonces me estás diciendo de que en el 96 eran más, aparte de que cobraban más, eran más profesionales que los actuales, ¿no? Eran gente súper preparada, eran bomberos, eran... No, gente... y ahora también, supongo que será. En Mónaco no han cambiado. Lo que pasa es que se nota el tema del presupuesto que se le da a esa seguridad. En otros circuitos, al ser permanentes, tener grava, escapatoria, generalmente es más laxo con el tema de equipamiento. Desde el punto de vista profesional, quitando la preparación que tengan como bomberos profesionales los comisarios de Mónaco, desde el punto de vista de comisario todos nos formamos igual, la profesionalidad es la misma. Lo único que cambia son el equipamiento, digamos, y el acceso a grúas y material que tienen en Mónaco o tienen en otros circuitos. Bueno, otra cosa no, pero en Mónaco presupuesto y pasta hay, ¿no? Ahí me venía a referir yo. Ahí quería Oye, ir yo. pero ten en cuenta que las grúas que tienen, ¿por qué no puedes sacar una grúa ahí a medio de la pista? Claro, exacto. O sea, tienen Sí. esas grúas porque no hay otra manera de hacerlo. Claro, porque si fuera Pero como en cualquier otro circuito, pues sacas la grúa como en Alemania, que sacó allí a Hamilton, y que esa ya será Sí. de las próximas, porque esa tuvo su chicha. Y claro, en Mónaco, como saques una... en ese año, si la sacaba, ya pasaban justito, porque hay un Sí. par de lances que pasan los coches. Bueno, pero en Mónaco están acostumbrados a trabajar en espacios reducidos, ¿no? No, sí, claro, ¿no? Teniendo en cuenta de que el país son 2 kilómetros cuadrados, con que tú figúrate, no, bueno, el Principado, más que país, ¿vale? Entonces, que siempre, el otro día viendo un documental sobre cine, ¿no? Decía que una cosa de que le mosqueaba mucho a Reiniero es que la época de Grace Kelly y todo eso, ¿no? De que se conocieron en una reunión. Dice, ¿cuánto mide Mónaco? Dice, 2 kilómetros cuadrados. Dice, anda, tenemos almacenes más grandes que eso, ¿no? Grande. En Hollywood. Entonces no veía el mosqueo que se llevaba el personal. Adrián, cosas que comentar. Bueno, hubo también una cosa curiosa apareció 2 veces el casco de Schumacher, ¿no? Schumacher tenía uno y otro compañero le prestaron otro porque le robaron el suyo, ¿no? Pulsar, ¿eh? Eso es. Fue Coulthard, Pulsar, que fue eso no lo he porque visto se lo yo habían nunca. robado lo suyo. Eso es. Y Y fue además toda la carrera ahí con un casco de su máquina. de Schumacher, ¿no? Bueno, pero al menos el casco estaba homologado. Claro, en aquel entonces había gente, bueno, había pilotos que iban con un solo casco porque el presupuesto no es el que hay ahora, ¿no? Ahora los pilotos tienen 3 y 4 cascos puestos en el camión detrás del box y si necesitan cambiarse el casco, incluso tienen un casco exclusivamente para lluvia, un casco exclusivamente para seco y van cambiando según haya más o menos luz y deciden con qué casco salir. Antiguamente eso no pasaba, evidentemente. La Fórmula 1 pues, ha avanzado muchísimo, no solo tecnológicamente, económicamente. Ahora, equipos como los de aquella época, por ejemplo, el Footwork, no se podría ver un equipo como Footwork, un equipo como Tyrrell, que en sus últimos años estaba prácticamente en quiebra.
al principio sí que tenían salud económica, pero ya en los años del 96 pues no tenían tanto presupuesto. Ahora necesitas un presupuesto bastante grande y realmente un casco homologado para fórmulas te puede costar 700-800 euros, que son 700-800 euros comparado con todo el dinero que se gastan en el desarrollo del coche. Pues ahora es muy normal de que un piloto tenga 4 cascos. En aquel entonces, si te robaban el casco, pues tenías que rezar para que uno de los equipos grandes que sí que tenían 4 cascos te dejaran uno y fueran caritativos. Porque otra cosa no, pero el casco tenía que ir homologado y no podías ir a comprártelo a la tienda de cascos de moto del pueblo. Sí, No, tenía que ser homologado. decía Ángel Marcos, locutando, que ese casco, el de Schumacher, valía alrededor de 300.000 pesetas de la época, ¿no? Uh-huh. Con qué poca broma, ¿no? Lo que costaba un casco. Oye, Sí. 1.800 euros de ahora, hostia. Sí, 300.000 pesetas. Bueno, Schumacher, que estaba muy boyante por aquella época, estaban hablando de que ese año se había comprado un avión privado por 1.800 millones de pesetas, vivía en Mónaco, se acaba de comprar también Encima pisito. del túnel. Sí, es decir, Y luego se cambió al centro, me parece. bueno, es muy habitual, ¿no? Es decir, eso de los pilotos viviendo entre Mónaco, Suiza y demás, siempre anda por ahí la cosa. Tenemos, Sí, dime, Oriol. No, quería ir que cuando hablemos de pesetas intentemos ir traduciendo porque si tenemos oyentes millennials van a ir muy perdidos. Y participantes, ¿eh? Sí. Claro. Adrián es del 96. 97, 97, del perdón. 97. O sea, me he visto esta carrera y no ha sido en vivo. No ha podido ser en vivo. Esta carrera me la he visto varias veces y no ha sido en vivo, precisamente. Adrián estaba encargado, pero todavía no. Pues entonces con el baile de pesetas ya te digo yo que andarás perdido. Pues sí, porque tenía 3 años cuando las cambiaron. Claro, parece mentira, Adrián, pero todavía nosotros, yo creo que más de uno pensamos en la conversión todavía de pesetas a euros cuando tenemos que pagar algo o recibimos la nómina y demás. Pero no lo dudes, y llevamos 20 años ya con el euro. Sí. Y dices, me cago en Dios, pero me está metiendo aquí 100 pesetas por una barra de pan, pero ¿esto qué es? Sí, ahora entendemos un poquito, en plan, nuestros abuelos, ¿no? Cuando hablaban de una perra gorda, una perra chica, y dices, ¿pero esto qué es? ¿No? En fin, bueno, historias del abuelo Cebolleta. Como decimos, Adrián, aquí decimos mucho, David y yo, que tenemos más años que un bosque, así que, bueno, pues cosas normales. Los dos hacemos el bosque oscuro del Sí. Señor de los Anillos. Mira, precisamente, David Oriol, antes que este programa hemos grabado, Adrián y yo, hemos hablado de Hubert y salió a colación esta carrera. Y yo le comentaba de que me sorprendió mucho que Schumacher haciendo la pole iba en la primera vuelta y bueno, pues se rompe el neumático, bueno, lo que es el eje del neumático delantero izquierdo, adiós carrera y bueno, la cara de los tifosi hecha un cromo, que veíamos que todo estaba engalanado de rojo, veíamos en los balcones los puestos más privilegiados, la gente, además me hacía gracia un par de tipos que estaban estrenando su gorrita, le estaban quitando la etiqueta, ¿vale? Además, para más bueno, el hombre este de la gorra iba poniéndole cada vez más tamaño y siempre le quedaba pequeña, ¿no? Era una cosa que me hacía bastante gracia. Una buena almendra. Adrián, los tifosi, la primera en la frente. Sí, bueno, ahora con los años yo creo que se han acostumbrado, pero en aquel entonces venían también de una época convulsa, porque no es que llevara muchos años celebrando victorias y tal, porque desde que se fue Prost de Ferrari, años siendo cuarto, quinto equipo, con suerte. Y victorias, me parece que si no se cuentan con los dedos de una mano, son 0. No tengo el dato,
porque ni había nacido ni me lo he mirado, pero me parece a mí que 0 victorias desde que se fue Prost de Ferrari. Y bueno, es cierto que fichan a Schumacher con el deseo de poder pues celebrar victorias y tal. Y un equipo histórico tan necesitado de victorias que ven pole en Mónaco del mejor piloto quizá en aquel momento y que lo tenían todo de cara y a las primeras de cambio se van para casa de vacío, yo creo que escoció más de la cuenta, porque eran condiciones en las que Schumacher era quizá el mejor piloto en agua, el mejor piloto en condiciones cambiantes y en el circuito que es 100% de piloto. Le había sacado medio segundo al segundo en clasificación. Es que en Italia ya veían la victoria, la veían. Y es que en la primera de cambio. Yo creo sinceramente que hubiera dolido más en la última vuelta, evidentemente. Pero que en la primera de cambio se te vaya las opciones de victoria. Se te queda cara de tonto. Sí. Se te quedó. Queda cara de tonto aquí, Se le quedó cara de ¿qué ha tonto. pasado? Además que por un fallo suyo, porque se sube por el piano y claro, estaba mojado y se hace un recto. Correcto. Y se va contra las protecciones. Y que creo que fue no, de protecciones los no, que guarda raíl. Sí, bueno, contra el muro, me refiero. Sí, protecciones. Sí. Protecciones para además, los coches de calle, para eso no. Y además que en aquel entonces el segundo de Ferrari era Eddie Irvine, que tampoco era un grandísimo piloto que digas, bueno, pues tengo la segunda baza. No, tenían a Eddie Irvine, que bueno, suerte aquel año 99 donde pudo quedar segundo y nadie sabe ni cómo, pero realmente en el 96 no era un Irvine bueno curtido en victorias, al contrario. Y incluso salía séptimo en parrilla, con lo cual... Séptimo y lo había pues sacado en Italia ya dijeron... Un segundo con 3 le había sacado su marca. Pues imagínate, en Italia ya... Con el mismo coche, en teoría. Sí. Con el mismo coche. De hecho, Irvine no es que no fuera buen piloto en el 96, es que luego tampoco. Es que mejorara con el tiempo. Hombre, en el 99... Ya se dijo que en el 99 Ferrari era el mejor coche. Sí, cuando lo preparaba y estaba trabajando Schumacher, porque justo preparaban el coche con 3 carreras de antelación y fíjate que después del accidente Irvine ganó las 3 siguientes carreras. A partir de la cuarta, que no pudo prepararla, no pudo trabajar con Schumacher, empezó a perder carreras. Hasta que no volvió Schumacher, no volvió a ganar carreras. Es curioso. Curioso. Cada vez Tengo el dato de las victorias, perdón, de Ferrari. Desde Prost hasta Schumacher, solo 2 victorias. Mira, más de las que yo me pensaba, porque yo pensaba que sería una. Yo le daba el voto de confianza de una, pero 2, demasiado arriesgado. No hubiera apostado, ¿eh? Que, bueno, es decir, teníamos, retomando un poquito la carrera, hay una cosa que siempre me pasa cuando veo una carrera de esta época, es que me llama la atención de la forma de conducir de Alesi, ¿verdad? Que en la curva se tiraba como en las motos, ¿verdad? Se inclinaba el cuerpo, él giraba, pero giraba todo el cuerpo entero, ¿no? Se tiraba a hierro. Sí, como el volante era redondo, soltaba el volante. Corazón. ¿Qué? Que también soltaba el volante. Bueno. Cuando lo giraban, miraba mucho, sí. Soltaba el volante y lo tenía que coger, que por lo visto en entrenamiento le costó hacerse un recto y estrellarse. De Alesi comentaban eso, que era un piloto que era todo corazón, pero también 2 neuronas, en plan acelero y freno y poco más. Es decir, no me pidas configurar nada del coche, porque cada vez que le daban una instrucción perdía el tío 2-3 segundos, pero tal cual, automático, ¿sabes? En cuanto le decían cambia algo,
era imposible, ¿no? Siempre queda la anécdota, no me acuerdo en qué GP era, que él consigue por fin posicionarse primero y le dicen que se iba a quedar sin gasolina, que entrase y nada, iba una vuelta y otra vuelta, no le hacía caso al cartel y se quedó tirado en mitad de la pista, siendo primero pero sin gasolina, ¿no? Y ahí se quedó el coche. En fin, es un poquito el carácter de algunos pilotos, ¿no? Como Alesi es, bueno, era muy propio, es que en esa época había cada figura, pero había una camada muy buena de pilotos, ¿eh? Tampoco pilotos top como Schumacher, pero sí había muy buenos pilotos, ¿no? Ahí en esa carrera tenemos a Häkkinen, tenemos a Damon Hill, tenemos a Villeneuve. Bueno, Villeneuve y Hill eran muy buenos pilotos, no eran un top, ¿no? Como Pues Schumacher, pero tenían el bueno, mejor coche, ¿eh? sí, claro, el tema de los Williams es que efectivamente eran el mejor coche. Estaba, ¿quién más? Barrichello, que estaba Pero empezando. Barrichello, claro, Coulthard, Coulthard, sí. Fisichella. sí, Fisichella también es uno de los primeros que abandona, El primero, efectivamente. de hecho, ¿no? Bueno, primero. Es el primero que Sí, se pega la Sí, hostia. sí, pero además no gigante, o sea, pam. No, el primero me parece que es Verstappen y luego va Fisichella. Verstappen, cierto. sí, pero Verstappen el malo, para los oyentes que Sí, sí, no... el padre, ¿eh? Exacto. Verstappen Verstappen padre. padre, ¿eh? Verstappen el malo. Verstappen el boca chancla. Bueno, en Quería fin. comentar una cosa, Sí, comenta, ahora comenta. que estabas hablando de Alesi, es que me ha recordado mucho no le des dos instrucciones, me ha recordado mucho a su hijo Giuliano. No le des más de dos instrucciones que besa el muro muy rápido. Entonces, es cosa Incluso de con familia, ¿no? Giuliano todavía no se sabe qué hace en la Academia Ferrari, sinceramente. No se Porque sabe será amiguete, ¿eh? El apellido. cómo ha llegado a la Fórmula 2. Y con ese no se sabe, lo dejo leer entre líneas, evidentemente. ¿Vale? Pero yo mis declaraciones son no se sabe, ¿vale? No No se quiero sabe. entrar en En polémica. polémica. Es curioso, Que de hecho, el luego, buen recuerdo que dejó Alesi en Ferrari. Supongo que desde el Sí, punto de vista porque sí, personal dejó sí, muy buen recuerdo. era muy buen de- tipo, Piloto. dicen. Era, a ver, una cosa no quita la otra, ¿no? Es decir, un piloto que lo daba todo, como eso, era todo corazón, pero también tenía ese punto débil, ¿no? Es decir, no es alguien que esté planificando, es decir, no es ese tipo de piloto de que está corriendo y está calculando dónde están sus rivales, cuántas vueltas me quedan, cómo van los neumáticos, me da tiempo a mirar el marcador, ¿sabes? Para ver cómo van los demás. Es decir, no es ese tipo de piloto, ¿no? Eh, pero bueno, tenía velocidad, pero también tenía, digamos que la era que empezaba a ser más tecnológica no iba con él. No. sí, No era- a mí me gustaría verlo ahora. Que ahora no, ahora, manejando el ERS, manejando los mapas motor, manejando nada, dos vueltas duras, dos ese como en los vueltas. PC, pantallazo azul y no, y se bloquea, ¿no? A ver si no podría continuar. Me recuerda mucho al personaje de Tom Cruise en Días de Trueno, que es igual. Le dicen, pero haz esto. Y como no tiene ni puta idea, dice, a mí, dame un coche y yo lo conduzco. A mí no me digas tecnicismos que no tengo ni idea de qué me estás diciendo. Claro. Sí, sí, esa peli. Un piloto casi de carrera monomarca, que casi incluye. Bueno, Raikkonen no te creas que también es muy especialista, ¿no? Hombre, mientras no le molesten por emisora, Raikkonen va tranquilo. Va tranquilo y normalmente si la configuración de su coche tiene que ser muy especial. De hecho, lo dijo De La Rosa en no sé qué gran premio fue, Sí. que solo en McLaren solo lo escogía a él, porque sabía cómo el coche cómo iba y cómo lo tenía configurado. Raikkonen siempre tiene sus virajes, siempre. No sé cómo se le apaña, pero él siempre tiene sus virajes. Y claro, si Entonces, el coche tiene sobreviraje, no le va bien y no suele rendir. claro, entonces está configurado para corregir ese subviraje que a él le afecta tanto y lo coge otro piloto y lógicamente no lo puede conducir. Está configurado para él. No es tan como Alesi, pero bueno.
Es No, hombre. especialito también. Un especialito. Y campeón del mundo. Pero vamos, no Y con tiene- Ferrari. Sí, Al- sí. Al menos Kimi sabe manejar los botones del volante. Sí, bueno. Sí, sí, sí. Y Exacto. la radio también Qué sabe suerte. usarla. Qué suerte tuvo Alesi de que no hubiera botones en el volante en aquella época. Imagínate De hecho, ¿Os lo imagináis con el cambio manual? el campeonato. Yo he visto alguna vuelta en Australia de Senna con el cambio manual y decías, coño, vas a 300 por hora y tienes que estar metiendo primera, segunda, tercera y cuarta. Tía, Bueno, era un semiautomático. Sí, bueno, No era- imagino que no tendría embrague, que Claro, le daría algún botón digamos- y entraría a la marcha. Claro, digamos que no era en forma de H. Da igual. Retomamos. Bueno, hay una cosa que lo hemos comentado fuera de micro y es que los primeros 9 coches abandonan como en la primera o una vuelta o 2 vueltas, ¿no? Es decir, una cosa, En es la una primera, cascada yo creo. de coches que yo no sé cómo no hubo bandera roja. ¿Vosotros os imagináis en la Fórmula 1 de este año, bueno, de este año no, evidentemente, del año pasado, que en una vuelta casquen 9 coches y no haya bandera roja? Miento, perdón. En la primera fueron 7. O 7 Y coches, en la quinta iban ya 10 fuera. claro. Pero Vosotros, es que os dejáis el dato de que uno abandona en el warm-up. sí, exacto. O sea, uno abandona en el Sí, es verdad, es verdad. calentamiento. la cosa ya pinta Ya mal. algo hacía intuir que no iba a ir bien eso. Montermini. Sí, sí. El Están gran haciendo la equipo vuelta Forti. de calentamiento y se hostia en el túnel, sí. O sea, ya empezó, bueno, antes de empezar ya iba mal. Pero es Eh, por lo que te digo, que como llovió un poquito antes de la carrera, no tenían dos configuraciones de seco y seguramente que, hombre, Schumacher y los punteros, pues no, pero el este que te digo, Montermini, iba con un 44. Forti. Me El encanta. 44 no, 40, 40 de Ford. Sí, sí. Sí, sí. Oye, mira, cuando empieza la carrera, bueno, Ujú. aparte de que se van hostiando coches por todas partes, que esto es increíble, además, en todo tipo de curvas diferentes, cuando se empieza a ir Damon Hill, en principio, la impresión que da es que Damon va a coger, se va a ir y va a ser como las carreras estas antiguas de Vettel que salía primero y adiós, ¿no? Bueno, hay que decir que bueno, Damon Hill adelanta a Schumacher al comenzar la carrera y ahí se marcha. Bueno, de hecho le saca a... ¿Quién es el que se pone segundo? Joder, Pues el de Benetton, que hemos segundo, estado hablando, coño. Alesi. Alesi, Alesi. se pone Alesi Sí. segundo y me parece que le saca, en la tercera vuelta ya le sacaba como 10 segundos. Sí. Así que no es que fuera muy, no sé, iría ahí entre raíles como si fuera ahí en patinaje, pero vamos, no... A ver, David, De hecho, 3 segundos. David, como decimos nosotros, ¿cómo iba Damon Hill? Con la Como- mano, como en la ventanilla y Sí, escuchando con la mano en Camela, la ¿no? ventanilla, efectivamente. Iba, Y no se sacó la chorra, pues porque... iba muy relajado, muy No sé por relajado, qué. muy relajado. Lo que no Pues- entiendo es la acción de neumáticos. Sí que estoy seguro de que Schumacher salió con lluvia. No sé si los demás salieron con intermedios. Pues ahí no me he fijado. Me parece que sí. Por eso en la salida Schumacher bueno, hizo Se una queda mala clavado. salida. Pero que aparte igualmente, aunque si hubiera seguido la carrera, no se hubiera salido en la primera vuelta o no hubiera tenido el choque, con neumáticos de lluvia no hubiera podido hacer nada. Tenía que haber parado a las 5 o 6 vueltas. Sí, porque bueno, pero viendo lo que hizo Irvine luego, que montó un trenecito, pero descomunal. Yo creo que todos los coches que quedaban vivos estaban detrás de él. Dices, tronco, De hecho, la carrera tiene su gracia por ese trenecito, porque le quitas el trenecito Claro. y
Que es más o menos lo que le pasó a Ricciardo en Red Bull, que se le jodió el motor eléctrico, iba con 160 caballos menos y nadie tuvo narices a adelantarle. Sí. Bueno, también hay que decir que bueno, cuando empieza ese baile de repostajes y de cambio de neumáticos y demás, empiezan también a haber abandonos. ¿A quién es el que como que se le desconfigura lo que es el software del A ver, que coche? A Berger. Y tiene que abandonar. Después, bueno, pues hay diferentes problemas. Tengo aquí, mira. Ay, que tienes ahí aquí, al una león, señora a la leona. que está todo el tiempo subiéndose encima, ¿vale? Mira, hola, ¿qué tal? Luego lo cortas o lo pones en Facebook. Sí, hombre, Te saluda, ¿eh? después lo Haberle corto, ¿no? hecho... Antes tuvimos el momento también gato, Con mi ¿verdad? gato. Efectivamente, con su gato que también quería que ser se pasó por en podcaster. medio de la cámara, ¿no? Sí, sí. No, peor. Me viene a hablar cuando está en la terraza, luego se baja de la terraza y me viene a hablar. Se pone ahí a... Y estaba yo grabando. Yo porque le tengo cerrado al mío la puerta, si no, seguro que le tengo aquí así Pero mirándome fijamente. donde yo grabo no hay aire acondicionado, así que mejor tener la puerta abierta. Claro. Bueno, continuamos. Entonces, empiezan esta serie de abandonos, pero la cabeza de carrera en principio más o menos se mantiene estable, ¿no? Con Damon Hill y con Alesi. Después por ahí estaban luchando, creo que Brandel, Irvine, ¿no? Es decir, creo que Brandel iba al acecho de Irvine en ese trenecito famoso. Y como quien no quiere la cosa, un tal Panís estaba ahí poco a poco, siempre resistiendo, ¿no? Iban cayendo como moscas y él se iba manteniendo atrás y poco a poco iba cogiendo un ritmo que llega un momento de la carrera en la que empieza a hacer vuelta rápida tras vuelta rápida, como lo que ahora decimos de Hamilton en plan Hammer Time, y le iba sacando 3 segundos por vuelta a Damon Hill, que Sí. iba primero. Lo que pasa es que estaba casi a un minuto de él, pero Sí, bueno, pero empezó coño, ya... a ese ritmo que es justo antes de que se le rompa la caja de cambios a Gil. Y claro, se encuentra ahí Alesi con 30 segundos de ventaja que pronto le empieza a comer terreno y se llega a poner, creo, antes de las entradas a boxes a unos 11 segundos o es cuando salen y está a 11 segundos. Pero la verdad que coge, además con un Ligier. Ligier, sí, con motor Honda. Y estaban todos flipados como diciendo, pero ¿cómo puede hacer ese coche esas vueltas de 3 segundos al Williams? Sí. Por cierto, hay que mencionar ese encontronazo que tienen Panís fue con Irvine, ¿no? Sí. ¿Fue? Que bueno, eso, como vosotros viéndolo ahora, ¿cómo lo veis, no? ¿De quién era la culpa? Porque ahí se De juega, Panís. porque se lo come sin él prácticamente, ¿no? Es que ponerse a adelantar en Mirabó solo tienes una trazada. Si te metes por más adentro, la culpa es tuya. Y bueno, el cabreo que se coge Irvine es lógico, pero me sorprende que llegara siquiera a completar, ¿no? Porque vuelve a encauzar el coche y lo mete en pista siendo muy peligroso, ¿no? Porque tal y como Y iba que ese le coche y empujan. los coches detrás, hoy Y día le lo empujan, sancionarían importante, ¿no? De le manera empujan importante. y se queda calado. Se apaga el De hecho, la coche gracia y es que tira como así lo EVA la cuesta hace, abajo. exacto, como lo EVA hace bajada, aprovecha la inercia de la bajada De hecho, lo para había arrancar. hecho en una sesión anterior, lo había hecho también. Se lo había calado también Ya, ¿cómo ves ese choque de Panís con Irvine? Bueno, como has dicho David y Uriol, culpa completamente de Panís, pero bueno, la suerte para Irvine fue esa, de que Mirabó es una curva que justo viene la bajada y es la bajada más grande de todo el circuito de Mónaco, porque hay más parte de bajada y tal, pero
precisamente la más pronunciada es esa que predece, perdón, a Loeb, Precede. ¿no? Precede. Esa bajada es la más pronunciada, incluso la que hay después de Loeb, que ya quedan las dos curvas de entrada al túnel, no es tan pronunciada, con lo cual tiene la suerte de que el desnivel ahí es suficiente como para que el coche se arranque en cuestión de ¿qué puede haber de espacio? ¿100 metros desde Mirabo hasta Loeb? Pues 100, 150 puede haber. Yo creo que no tantos, pero bueno, ¿no? Bueno, dejémoslo ahí, luego ya miraré los Luego- datos, pero Pues Luego que le vamos da- con el metro allí, in situ, Sí, y lo Sí, medimos. no, pero esto es como cuando ibas con la moto, empiezas a correr con la moto y la intentas arrancar ya en eso hay que decírselo a los de la Fórmula 1 que tenía la acreditación pedida para el Gran Premio de Mónaco. Que me la han cancelado. Podría haberlo medido. Joder. Coño, Y hubiera sacado el dato. Eh, No. De todas Pero es que el desnivel ahí fue suficiente. Y es curioso, para mí es muy curioso que un Fórmula 1 en aquella época se pudiera arrancar igual que un kart a día de hoy, porque un kart a día de hoy se puede arrancar empujando. Y me resulta muy curioso que un Fórmula 1 se pudiese arrancar igual que un kart. Pero tuvo la suerte de que arrancó, porque si no llega a arrancar, se queda en el medio y la que hubiera liado hubiera sido pequeña. Bueno, como la que lía después. Es que... Sí, bueno, pero luego después es porque Sí, sí, tiene un porque accidente es Irvine. o entra ahí al pero revés. a mí me llama mucho la atención de que no sancionen a Panís y se vaya de rosita y después que no sancionen a Irvine con lo que hace al incorporarse, ¿no? Es decir, todo es como muy peligroso, ¿no? Y después también me llamó muchísimo la atención al final el abandono de ¿qué fue? De Alesi, el cabreo que se coge es de AUPA, ¿eh? Claro, porque entra Bosses ahí y le cambian las ruedas y está señalando así en No, la pero rueda izquierda. entró de sorpresa porque ni tenían ruedas preparadas Esa ni es la nada. segunda vez que entra. Bueno, sí, eso es. Primero entra, pone ruedas y pone gasolina y sale. Y da una vuelta y en la siguiente vuelta vuelve a entrar. Entra otra vez. Y claro, los pilla todos aquí, pero ¿qué ha pasado aquí? Sí, Y ahora, van como pollos sin cabeza, ¿eh? sí, un poquito como lo que pasó, ¿no? El año pasado. Esto de que el de la manguera no sabía si poner gasolina, si no ponerla. Los neumáticos, yo pensaba por un momento que le iban a poner los neumáticos traseros de un tipo y los neumáticos delanteros de otro, ¿no? Porque se veían hasta bastante diferente un tipo de otro. Digo, verás que se va a liar. De hecho, se ve cómo están ahí los de Goodyear allí mirando a ver si ha tenido un pinchazo o algo, pero no. Sí, David, vamos a hacer una pausa porque Adrià se tiene que marchar. Muchas gracias, Adrià, por haber participado y, bueno, comentar un poquito aquí anécdotas de Mónaco 96. A vosotros es para mí uno de mis mejores grandes premios que he visto nunca, porque realmente, bueno, es que el Gran Premio fue una locura y a mí ha sido un honor comentarlo con vosotros. Pues nada, el honor Un es saludo. nuestro. Ya sabes que, como te dije en el programa anterior, esta es tu casa, así que siempre que quieras puedes aquí comentar con nosotros los grandes premios. Y bueno, y ya de paso, pues recomendarle a la gente que te lea en formularápida.net, ¿vale? Que te siga y que siga pues la web de toda la actualidad del mundo del motor, ¿vale? Así que nada, muchas Muchas gracias, Adrián. gracias. Gracias, Adiós, Adrián. un saludo. Hasta Hasta luego. luego. Continuamos. Bueno, habíamos quedado con el mega cabreo de Alessi, que por cierto, a Alessi ya le habían dado varios toques de atención. La cara de Briatore es un poema estaba amenazado con lo que lo iban a sentar, es decir, le iban a Sí, sustituirlo por otro. sí, le tenían allí ya uno de reserva preparado. Ujú. De hecho, hay un momento muy ¿Sí, Oriol? hay un momento muy tenso durante la carrera, cuando queda Gil delante y quedan Alesi y Berger detrás, y Berger empieza a comerle tiempo a Alesi, a su compañero de equipo,
Y claro, ya con el aviso que tenía, si se llegan a encontrar, A tocar. sí, bueno, hubiera sido un festival. De todas maneras, volviendo un momento al accidente de Panís y Irvine, veo que hemos quedado todos de acuerdo de que el culpable es Panís, ¿no? Sí, el culpable es Panís, sí. Vale, no, lo digo porque luego 2 años antes hubo un lance parecido en Adelaida, con Schumacher y Hill, ahí había duda y con este accidente lo vemos todos muy claro. No, lo digo porque sí que es cierto, o sea, la curva, o sea, la tiene Irvine y el otro se mete por dentro, pican y está claro. No Yo lo metas, digo... que te cortamos el micro rápido, ¿eh? Todo depende de cómo te metas y con qué anticipación. Y, bueno, No, es cierto, es cierto. en este Estaba caso es que la broma, pero... se fue flechado y le cortó el paso de mala manera, ¿no? Vale. No podía hacer nada, Irvine en ese caso no podía hacer nada. No, efectivamente. De hecho, yo creo que se equivoca en el sitio. Es que mira vos, ahí, ¿cómo vas a adelantar a alguien? Y suerte tiene que le toca un poquito nada más y no se da contra el muro, porque podría haber organizado ahí una simpática también. Sí. El caso, bueno, recordemos que por aquel entonces solamente puntuaban los 6 primeros coches, ¿no? David, recuérdame, ¿cuántos coches terminaron? 3. Terminan 3, cruzan la meta 3, porque Frentzen, para no luchar con Herbert y que se salieran los dos, se retira una vuelta antes. Sí, bueno, de hecho, en la última vuelta de Panís, veo que en el túnel había un coche aparcado. Es decir, uno de los coches que habían abandonado. Llevaba ya. Debía ser. Era el Forti que llevaba allí 10 o 12 vueltas. Claro, pero. Sí, el Badó, ¿eh? Pero es que se va a 200 y pico por hora en la parte del túnel, ¿no? Sí, bueno, pero está antes del túnel y ahí no pillaban la trazada. Yo creo que por eso lo dejan ahí. O porque no había grúa. Es normal. Es normal, ¿eh? Bueno, normal para la época. Ahora la gente no lo concibe. Bueno, claro, es que yo también estaba... Bueno, y en el circuito sí que alguna vez en alguna carrera sí que se ha quedado algún coche aparcado. Encima en el punto de frenada de una curva, porque era ancho, no molestaba y no había grúa para llevárselo y se quedaba ahí en medio. No en Fórmula 1, sí que es cierto, pero sí que en otras carreras y potentes. Y era algo normal. Ahora, con los años sí que ha evolucionado mucho la seguridad y eso es impensable. Pero sí que me ha sorprendido verlo ahora por los años que han pasado, ¿no? Pero sí que recordando, sí que era algo normal. O sea, si el coche no molestaba y se quedaba, como en los rallies. Los rallies, está el coche en medio, si no molesta. Bueno, de hecho antes de acabar la carrera y cruzar los 3 coches, Irvine la lía parda otra vez en Mirabó, que es lo que estábamos hablando antes. Yo es que no sé qué hace. Te quiere dar la vuelta de tronco. Se queda mirando y al intentar ponerse, bueno, se llega a poner otra vez en la dirección correcta, pero claro, llega Mika Salo y Häkkinen, que venían los dos pegados, y se obtienen allí y se quedan los 3 coches enganchados. Y fijaros el detalle, que lo comenté en un programa anterior, el tema de las banderas. Además, el locutor lo deja bien claro. O sea, las banderas están bien claras avisando de que había algo en medio de la pista. ¿Y qué hacen tanto Salo como Häkkinen? Ignorar las banderas. Pero es que están recuérdale, en medio de la pista. Perdona, David. Oriol, recuérdale la bandera indicando de que hay algo importante en medio de la pista. ¿Cuál sería? Sí, si tienes un accidente, el coche fuera y hay un coche fuera de trazada, se enseña una amarilla, que es precaución y está preparado para reducir la velocidad, pero la trazada está limpia. Esto es cuando sacas una amarilla. En ese caso hay 2. ¿Por qué? Porque el coche queda atravesado y está en la trazada. Doble amarilla, ¿no? Entonces, doble amarilla lo que significa es hay algo en la trazada, está preparado para reducir mucho la velocidad, incluso parar el coche. Porque claro, te dicen que es, claro, obviamente la bandera es algo, puede ser una persona, una grúa o otro participante de la carrera. Entonces, estas dobles amarillas son cuando hay doble amarilla es muy grave.
En cambio, que los pilotos a veces no le hacen mucho caso y son graves. Y bueno, pueden pasar, en este caso es un chiste lo que pasa, porque se quedan 3 coches enganchados uno detrás de otro, pero Claro, es podría un haber chiste sido porque salen de Mirabó. Si pillas en Claro, una imagínate curva rápida o a la salida en medio del túnel, la que se lía es pequeña. Yo pienso que imagínate que hubiera habido 5 personas actuando en el coche de Irvine. Claro, yo creo que Hubiera para la sido cantidad de abandonos, que no he visto yo más abandonos en mi vida, en una carrera, que no haya pasado nada, es decir, que todo el mundo ha salido bien, ileso y demás, me parece un auténtico milagro. Y no, ahora hablando, perdón, ¿no os fijasteis uno de los comisarios que era un cachondo, que estaba luchando por posición en el podio? Panís iba al cuarto y no me acuerdo quién iba al tercero, Herbert, y le pone la bandera azul para que le dejaran pasar. Y dice, A Irvine. A Irvine, no, le enseña el azul a Irvine. y dice, pero coño, que está luchando por posición, ¿cómo le enseñan la azul? Menos, digo, ese seguro que es amiguete de Panís. Bueno, eso, yo una situación parecida la he vivido en el circuito, con Alonso en no me acuerdo qué año, y estaba luchando por posición con Ralf Schumacher. Creo que iba para ser tercero. Oriol, Con Benetton. le recordamos a la audiencia, que a lo mejor no lo sepa, tú eras comisario en el circuito de Barcelona. De Cataluña. Eso es. Bueno, sí, Barcelona-Cataluña ahora. Perfecto. Sí, pues bueno, en una carrera, creo que era el 2007, 2008, bueno, Alonso iba... 2007, ¿qué estaba? ¿En McLaren todavía, Alonso? ¿Sabes? No, pues perdón, antes era con Renault, seguro. Ah, entonces 2006. Sería Vale. 2006. Y nada, tenía delante Ralf Schumacher, que iba muy lento, tenía algún problema con neumáticos, iba muy lento. Y bueno, justo en la zona del Curbone, del circuito de Cataluña, que es la curva, digamos, la primera pata del croissant que hace el circuito, la curva esa tan larga que pasa por detrás, Sí. se le enseñaron un par de controles, se confundieron, claro, es que iba muy lento Ralf Schumacher y sacaron una bandera azul a Ralf Schumacher, como si fuera un doblado. Lo mismo que ha pasado ahora con Panís. Sí. Exactamente igual. Yo lo viví desde dentro y fue bueno, entonces le mandaron la bandera azul por pisar huevos, ¿no? Es decir, por ahí excesivamente lento, se creían que era un doblado, ¿no? De hecho, la bandera azul técnicamente depende, el reglamento va cambiando, pero sí que se puede enseñar si un piloto va muy lento. Pero en esta carrera de Mónaco... Entonces a Irvine le tenían que haber sacado hasta que la adelantaran. Porque iba pisando huevos el tío. Entonces, ¿puede ser por eso Sí, que se la sacaron? Entonces a Irvine... No, yo creo que fue... No, yo en ese caso creo que fue un error. Un error humano, ¿no? Pero sí, porque a veces ten en cuenta que, claro, cuando estás abajo no tienes ni el tiempo, ni los datos de telemetría, ni televisión, ni nada. Exacto. Te haces un cuentavueltas con una hoja de papel y vas haciendo el cuentavueltas. Y bueno, ¿eso quién lo hace? Hay muchos que no lo hacen y se fían de la emisora, de que te avisen azul desde base. De eso depende cada comisario. También depende del control que estés. Si estás más cómodo, te da más luz, oyes algo, es muy relativo. Pero claro, no tienes datos. Y hoy día las banderas, pues, son señales luminosas prácticamente casi siempre. Sobre todo, Sí. y teníamos, si fue la temporada pasada o la anterior, con Verstappen, que claro, los pilotos de ahora están tan acostumbrados a ver las banderas en plan señal luminosa que cuando ese sistema no funciona y hay alguien que le saca una bandera, casi ni se fijan, ¿no? Porque no están acostumbrados a mirar a los comisarios con las banderas. El accidente que tuvo Eso Bottas en Italia fue, ¿no? De hecho, esas luces van directamente de dirección de carrera. Y en cambio, el factor humano nuestro, tienes si te avisan de algún azul, datos que tú no puedes tener, pero de un accidente sí que eres tú el que está allí, el factor humano es el importante y siempre un piloto debe priorizar una bandera agitada por un ser humano, siendo la luminosa. Eso también es importante saberlo porque yo por lo menos no lo sabía.
Así que prioriza, digamos, la bandera agitada manualmente por un comisario que una señal luminosa, ¿no? Perfecto. De hecho, hay un operador, un comisario operador, si no ha cambiado en los últimos 2 años, hay un comisario operador, y yo lo he hecho 1 año, con un panel para activar también la luminosa en caso de necesario. O sea, nunca se deja, hay alguien allí. Pero por temas técnicos que puede fallar, siempre prevalece Bueno, no te vas a equivocar de sacar una bandera, es mucho más difícil equivocarte de sacar una bandera de un color que no toca. Claro. Bueno, vamos terminando. Quien comienza viendo la carrera y al final ve los tres que sobreviven, vamos a decirlo así, que en esta carrera sobrevivir, es decir, que tu coche siguiera en pista significaba que habías conseguido un podio. Y David, ¿cómo queda la cosa al final? Primero, segundo y tercero, ¿cómo queda al final el podio en Mónaco? Pues gana Panis contra todo pronóstico. Le sigue Coulthard con el McLaren Mercedes y Herbert con un Sauber. ¿Y qué coche Y llevaba, el bueno de Panis? Panis llevaba un Ligier. Un Ligier Honda, chaval. Honda, un Mugen Honda. Y Increíble. era la última victoria de Ligier y llevaban desde el año 81 sin ganar. No, ni en esta tampoco pensaban ganar. No, claro, obviamente. Pero, coño, ahí está. No, Sobrevivieron y ganan la carrera. Claro, es que también hay escuderías, como comentaba Adrián, de que claro, en ese momento, como decía Es que había muchas. el caso de Tyrrell, por ejemplo, que estaba en quiebra y demás, Tyrrell un año llegó a ser campeón de constructores. Es decir, es que hay escuderías con un pasado y después ya no son ni el asomo de lo que vemos, ¿no? Es como le pasa hoy día a Williams, ¿no? Lo que ha sido Williams y lo que es hoy día Williams, que parecía en los test de este año que, bueno, que iba un poquito remontando y que el Williams de este año tenía un poquito mejor cara que el año pasado, ¿no? Pero es que yo creo que eso va ciclos. por épocas. Sí, y también... Dale. Dale, Oriol. No, bueno, que quería comentar que las diferencias estas de los equipos con Tyrrell, claro, es que en esta, teniendo en cuenta, había el Ligier, Tyrrell, Fortifor, que está en cachondo, Footwork Art, Minardi, que la acababa de adquirir Briatore, Benetton, había motores, había Peugeot, Ford, Renault, Mercedes, Yamaha, Honda, Hart, bueno, era... Claro, fijaros que en estos equipos, en este año no había constructores, es decir, no había marcas metidas como constructor y equipo. Solo estaba Ferrari, que es la que siempre fabrica sus coches, su motor, hasta el último tornillo lo fabrica. Lo demás son equipos de Fórmula 1 con motores adquiridos a marca. La máxima diferencia con la actual Fórmula 1 es que ahora hay casi mayoría de fabricantes con su propio equipo y los equipos satélites son menos. Entonces, la vida de los Williams, los McLaren, se hace mucho más difícil porque obviamente Renault como Renault te dará el mejor coche a quien el equipo Renault. Claro, no a Red Bull. En teoría, porque el añito el año que ha tenido sí. este año pasado Renault, que eso que McLaren esté un equipo cliente le pase por encima a un equipo constructor de su propio motor, es difícil de digerir. Pues nada. El problema es que ahora cuenta mucho la aerodinámica. Bueno, ahora y siempre, ¿no? Es decir, sí, bueno, tú en puedes... esta época no contaba tanto. Hacía... Mira, retomando un poquito 60, las palabras... 70. Claro, retomando un poquito las palabras que decía Villa de Prat. Tú, a la hora de concebir un coche, tú piensas en dónde quieres que vaya rápido. Si en recta o en curva. Y históricamente los grandes campeones siempre han sido coches que van rápido en curva. Más que en recta, ¿no? Es decir, la aerodinámica ahí es primordial, ¿no? Por supuesto, siempre quedará en el recuerdo la frase de Enzo Ferrari que los que no iban, ¿cómo era?
digamos que achacaba que los demás que no fabricaban un motor tan rápido como el suyo, ¿no? Es decir, que la aerodinámica era para gente que no sabía construir motores. Lógicamente eso ha quedado totalmente desfasado en cuanto a concepto, ¿no? Después del repasito que le dio en Le Mans, Sí, Le Mans, ¿no? Ford, Y vemos Bueno, ya bueno. en los próximos años la figura tan importante, por ejemplo, de Newey, ¿no? Veremos en los siguientes años cómo empieza a construir ya coches ganadores y bueno, sigue siendo un referente hasta el día de hoy. Chicos, ya terminamos el programa. Últimas palabras o conclusiones del Gran Premio de Mónaco 96. Empezamos esta vez por Oriol. Pues nada, como para despedida del programa y esta carrera es la esencia pura de la Fórmula 1 de los 90 y la Fórmula 1 que a mi parecer es la que más me gusta y espero que vuelva. Es la de equipos clientes, que todos tengan la oportunidad de ganar alguna carrera alguna vez. Sí que obviamente Minardi no iba a ganar nunca ninguna carrera, pero siempre tenía 6-7 equipos que podían jugarse una carrera. Ahora esto es imposible. Y realmente si los oyentes no la han visto, vamos, que no tarde, que cuando acaben de oír esto, la vean. Se lance. aunque la vean primero antes de escucharnos. Eso sí. Sí, ya, pero si llegan a oírme, ya es que ya nos han escuchado. Bueno. Entonces, Teníamos que nada. haber dicho al principio cómo luce. Vaya. No hemos avisado ahí. Bueno. David, conclusiones finales. Pues nada, la verdad que para ser Mónaco me lo he pasado como un niño pequeño, con zapatos nuevos. La verdad que ver tantos accidentes y abandonos y ahora cambia de ruedas, se te jode cualquier cosa y tienes que abandonar, pues así, pues como la que decía antes de Alemania del año pasado, que es tan loca que no te esperas qué va a pasar y quién va a ganar. Así que yo por mí, que fueran así todas. Hombre, no que cruzaran 3 coches, pero... ¿Sabes qué, David? Me ha hecho gracia pensar en esta carrera en Mónaco, con tantos accidentes, hacer el paralelismo con los autos locos y que el Mr. Mónaco fuera Graham Hill, que fue el que inspiró, digamos, al villano de los autos locos, ¿no? Que, bueno, no sé cómo se llamará en Latinoamérica, pero aquí en España se llamaban los autos locos y el malo se llama Pierno Doyuna. No sé cómo se llamará allí en Latinoamérica. Lo podéis escribir en un comentario en iVoox o en la plataforma que lo escuchéis, Facebook, ¿vale? Nos encantaría, o en Facebook, nos encantaría saber cómo se llamaba el personaje en ese momento, y no sé, tampoco no sé si la audiencia sabía que estaba inspirado en Graham Hill, ¿no? Cuando vean ese mentón y ese bigote lo reconocerán enseguida. Pues nada, terminamos el programa porque nos quedamos sin tiempo. Gracias, David, gracias, Oriol, gracias, Adrià, que ya le hemos dado las gracias antes que se ha tenido que ir hace un ratito. Así que nada, nos escuchamos en el próximo programa. Adiós. Hasta luego.